grabamos la presentación, ¿sí? Ya hicimos como esa primera, como, miren que es mucho lo que se analiza en cualquier preguntita, hay que volver al texto, hay que revisar realmente si el texto mostró eso, qué me está queriendo decir, qué representa. Sí, entonces no podemos ser tan ingenuos de pensar que la gente, entonces, la naturaleza tiene que adaptarse a la gente o a la gente a la naturaleza, ¿cierto? Bien, entonces sigamos. ¿Quién nos lee la 2? ¿Quién nos lee la 2? Bueno, la 2 dice, no sé si lo tienen ahí. Pues bueno, yo sé que ya la clase se acabó, pero pues si están las cosas no son tan, ahí me canciones. Bien, aquí tenemos la 2, dice la 2. La 2 dice, de la escena donde la abuela Grillo emigra a la ciudad a causa de su expulsión, se deduce que, y entonces mire, la primera pregunta es literal, ¿por qué? Porque se responde con lo que pasa exactamente en el corto, ¿sí? Pero esta pregunta ya está hablando de que yo tengo que deducir. La abuela fue valorada por su género. Si puede, por favor, desactivar el audio. La abuela Grillo no fue valorada por su gente. B. La abuela Grillo hace llover en todas partes. C. La abuela Grillo quedó a merced de la explotación de los embotelladores. Y D. La abuela fue despojada de su territorio. Entonces, de la escena donde la abuela migra a la ciudad a causa de su expulsión, ¿qué podemos deducir? ¿Cuál sería la descartable? La que uno dice, no, esa no es. La de... Sí, o sea, la abuela fue despojada de su la abuela no fue valorada por su gente. Todo eso es verdad. La abuela Grillo hace llover en todas partes. La B es la descartable. ¿Sí? ¿Qué se deduce? Miren que esta pregunta no tiene, esta respuesta como que no tiene ni siquiera mucha lógica. Entonces uno ya sabe, listo, la B no es. Las restas son verdaderas, pero ¿cuál es la más verdadera? La C. La abuela Grillo quedó a merced de los explotadores de agua, ¿sí? O sea, como ellos son los que miren cómo es la metodología. Yo primero descarto y luego me pregunto, ¿cuál de estas es más verdadera? Acercándome al enunciado. Miremos la 3. ¿Quién nos quiere leer la 3? Bueno, nadie. La abuela Grillo es al agua de manantial, mientras que los embotelladores de negro son, bueno, Yo, profe. vale, Ah, dale. son A, Coca-Cola, B, Postobón, C, empresas embotelladoras del mundo, D, políticos. Yo coloqué la D. Políticos, te vamos a entender qué me están preguntando. Esto es una pregunta tipo analogía. Analogía, me están estableciendo un tipo de comparación. El lector debe, primero que todo, hallar el tipo de comparación. ¿Qué se está comparando ahí? ¿Qué se está comparando? Es lo que se tiene que preguntar. Las Entonces, embotelladoras de negro. Es como que no, el la... tipo de comparación. Entonces vamos a mirar. La abuela Grillo es agua de manantial. ¿Qué quiere decir? Que ella es a una cosa que es el agua de manantial.
¿sí? Entonces me están diciendo, el agua es igual o es definida como el agua de manantial. Entonces los embotelladores son igual o definidos como, ¿sí? Entonces es la C, porque ellos realmente, los embotelladores no se muestran como políticos. La marca del agua es ¿cuál? Marca Abuela Grillo. ¿No ven que aparece el código de barra? Sí, aparece la abuelita. ¿Sí? Entonces realmente esos embotelladores son cualquier empresa embotelladora del mundo. Otra cosa, ellos no se comportaron como políticos, se comportaron como empresas embotelladoras que privatizan, compran el agua para luego venderla. En este caso, ellos secuestran a la abuela, ¿cierto? Sí, profe. Pero no se comportan como políticos, se comportan como vendedores de agua embotellada, ¿sí? Bien, veamos la 4. Alguien que lea la 4. Yo, profe. Vale. O dele usted y después yo lo la... Ajá. El cortometraje Abuela Grillo es una metáfora de A, una fuente de agua interminable, B, una anciana víctima de la privatización del agua, C, la privatización del agua potable, D, la sequía y el calentamiento global. Muy bien. ¿Qué me están diciendo por una metáfora? ¿Sí? Me están preguntando por una metáfora. ¿Sí? Entonces, una fuente de agua interminable no es una metáfora porque a ella al final se le acaba el agua. O sea, el recurso no es interminable, lo sabemos. Sabemos que incluso hay esos pronósticos súper siniestros de que al agua potable, al agua dulce le quedan 30 años, 50 años, ¿cierto? Entonces, el recurso no es infinito. Entonces, no. ¿Sí? Y en el corto se muestra como esa última gota que cae en esa botella de plástico, ¿cierto? Bueno, Sí, B, profe. una anciana víctima de la privatización del agua, no, porque de hecho, pues como que el problema del agua no está localizado en la población de ancianos, como si, por ejemplo, el virus, ¿sí? Aquí el agua afecta a todas las poblaciones. Entonces, ella no es metáfora de eso. ¿Sí? Una foto con él. Bien. La respuesta sería la C, la privatización del agua potable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que mire que el cortometraje se desarrolla hacia el embotellamiento de agua. ¿Sí? La sequía y el calentamiento global también es verdadera, pero no, digamos que el corto no se centra en eso, ¿cierto? Sí lo muestra al comienzo y en las partes cuando la gente vuelve a buscar el agua porque ya hay sequía. Pero digamos que el escenario central o el drama, sí, el nudo, el punto álgido es la privatización del agua potable, porque la abuela es embotellada literalmente, ¿cierto? Embotellada y comercializada. Exacto, entonces eso refiere a la privatización. La 5, Juliet. Cinco. La 5. La 5 dice, ¿qué representa en la naturaleza la abuela grillo? A, un grillo de la mitología andina, B, un grillo de la mitología amazónica, y usted coloca la respuesta a la C, pero pues no sale absolutamente nada. Bien, entonces miren, ¿qué pasa? Recuerden que uno no se puede salir del texto, ¿sí? El texto me dice a qué mitología pertenece la abuela. No, eso es No. una cosa que yo tengo que ir a consultar por allá en otro lado, ¿cierto?
No, sí, en otra fuente externa. Exacto, ¿sí? Y no me está diciendo, la pregunta es, ¿qué representa? ¿Qué representa? Más no en qué está inspirado o ay, de dónde sí, de dónde sale esa idea, eso no me está preguntando, o sí, No. 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 Ah, bueno, entonces, finalmente me queda una. Pero ¿por qué el ciclo del Ninguna agua? anterior. Porque la abuela también es parte, o sea, ella no se representa como un río, sino como la lluvia, ¿cierto? Por las nubes, la lluvia, entonces representa que el ciclo del agua, la lluvia. O sea, lo obvio sería otra respuesta, como ya para la primaria, la lluvia. ¿Sí o no? ¿Qué es la lluvia, el ciclo del agua o no? Bien. 6. 6. ¿Alguien nos quiere colaborar con la 6? Bueno, dice, en el cortometraje La abuela Grillo, siempre que canta hace llover. De los saberes populares, el canto del grillo es populares, o sea, me está hablando de en general, no en particular. ¿Sí? ¿Ustedes qué contestaron? La B. Esa era muy fácil, es como el aviso de la llegada del invierno, ¿sí? Entonces, es Sí. importante, esa era pues como fácil, ¿sí? La 7. Cuando las personas expulsan a la abuela grillo de la comunidad, alteran el equilibrio de sus territorios. Ay, ahí me equivoqué. Alteran el equilibrio de sus territorios. ¿Qué implica alterar el ciclo del agua? ¿Qué respondieron ustedes? Pues yo respondí B, pero me salió mal. Ah, respondiste P. A ver, te vamos a mirar. ¿Qué me Yo están igual. preguntando? ¿Qué implica alterar el ciclo del agua? Porque es que ellos expulsan al agua, entonces alteran el ciclo. ¿Sí? Expulsan la lluvia, entonces, ¿qué hacen? Alteran el ciclo del agua. ¿Qué implica alterar el ciclo del agua? Entonces, temporadas largas de verano y lluvias más fuertes, ¿sí? Deforestación y sequía, que llueva todos los días, el fin de la agricultura. Pues lo descartable sería como, pues el fin de la agricultura sí, pero pues como en un panorama así, donde ya no haya ni una gota de agua en el mundo, ¿sí? Pues como algo así. Que llueva todos los días, no necesariamente. La deforestación es la tala de árboles, entonces o sea, no está explícito, digamos, en el cortometraje. Deforestar altera el ciclo del agua, pero la comunidad no deforestó para alterar el ciclo del agua, sino que expulsó a la abuela. Entonces, sí sequía, pero deforestación, pues no. Por lo tanto, aquí esto podríamos decir fenómeno del niño y la niña. También. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se altera el ciclo del agua, implica largas temporadas de verano y lluvias más fuertes. ¿Listo? En la 8, en la escena donde la abuela llora y deja de cantar, amordazada por los embotelladores de negro, la respuesta de la abuela es, ¿qué respondieron? La B. ¿B? B, 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 B. Ah, bueno, listo. Entonces, miren que es la respuesta. Ah, no, no, no. La D, profe, qué pena. La D. Entonces, la clave de la pregunta es, ¿cómo responde la abuela? No La qué D. siente la abuela, ¿sí? Entonces, una protesta pacífica, no. La ira de la abuela es previa a la respuesta, o sea, como la sensación, ¿sí? Pero la respuesta, ¿cuál es la acción de la abuela, ¿sí? Provocar La una D. inundación, ¿cierto? Que ahí sí es una inundación, ¿o no?
Sí, profe. Ay, sí, cierto. 9. ¿Cómo se relaciona el cortometraje con las políticas actuales sobre la privatización del agua potable en Latinoamérica? Esta pregunta es crítica, ¿sí? Las preguntas críticas se salen ya del texto audiovisual en este caso y también le pregunta como por los saberes previos de ese lector. Entonces, ¿cuál respondieron ustedes? La B. La B, profe. La B es la B, a pesar de ser países con riqueza hídrica, el agua potable es de alto costo o inaccesible. Miren que los relatos del saludo dan cuenta, ayudan a responder esta pregunta. O sea, vivimos en territorios donde hay agua. El agua por ejemplo, en Perú, el agua se lleva desde los Andes hasta la playa. O sea, hay sistemas de acueducto que de miles de kilómetros, ¿cierto? Así como se transporta el gas o el petróleo, se puede transportar agua a muchas zonas, a La Guajira, por ejemplo. Bien, la 10. Sí, la 10. Si hipotéticamente la abuela Grillo muriera, ¿qué consecuencias acarrea? Esta es muy linda, esta también es crítica porque me está diciendo, imaginemos, si la abuela Grillo muere, ¿qué pasaría? A, hambruna, sequía. B, hambruna. C, extinción de todas las especies. Y D, se acaba la vida en la Tierra. ¿Cuál pusieron ustedes? La D. La D. Yo coloqué también la D. Bueno, miren que La D. en ese caso, si no hay lluvia, se acaba la vida en la Tierra. Esa es igual como la del fin de la agricultura. O sea, si se acaba del todo, ya no hay vida. Sabemos eso, somos seres de agua y de lluvia. Bien, 11. El cortometraje Abuela Grillo se puede ubicar en cuál de las siguientes tipologías textuales. Aquí era como para yo saber, ustedes que saben, qué respondieron. Yo Yo respondí la la C. E. Yo marqué la E. Yo marqué Michael, la A. Y yo marqué la ¿por E. qué marcaste la E? Pues porque lo uno, pues porque sí es un cortometraje animado. Y pues el texto continuo, porque, o sea, no se sale como quien dice el patrón, siempre lleva una secuencia. Claro, te va a mirar. Es la E. Sí, primero pues es el género. ¿Qué género es? Cortometraje animado. ¿Sí? Recuerden que es la más verdadera, o sea, la más completa. Entonces, cuando uno ya sabe eso, uno sabe, entonces es la E o la F, porque son las más completas, ¿sí? Me está hablando del género y de la tipología, ¿sí? Entonces, ahora, no es discontinuo porque los textos discontinuos son gráficas, son textos, cuadros, esquemas, ¿sí? Mapa. Entonces, no, sí, pero era como para saber qué tanto sabían ustedes de eso. Y finalmente la 12, la temática principal del cortometraje Abuela Grillo es, ¿cuál respondieron? La C. La C. Que es La la C, misma profe. que la otra, privatización del agua potable. Sí, el embotellamiento es una consecuencia de la privatización, pero lo principal, el secuestro de la abuela, todo eso habla de cómo realmente ocurre la privatización del agua y nos llevan al extremo de tener que comprar el agua que nos quitan, ¿sí? Entonces, de eso se trata, digamos, el corto. Una pregunta, si más o menos si captaron como esa dinámica de cómo leo, cómo respondo. Sí, claro, profe. Entonces, Sí, sigan profe. como esos tips. Muy ¿Sí? chévere el ejercicio. Bien. Y además porque es un corto bonito, entonces no es solo texto, sino que vamos a trabajar distintas tipologías. En este caso, es un texto continuo, es una narración que lleva un hilo, como lo que decía Michael, pero es un cortometraje animado. Ahora, muchachos, vamos a hablar de lo que viene la otra semana. De las notas del primer corte, yo ya las tengo, pero no las he podido subir al sistema porque
se me bloqueó la clave, pero pues creo que ya esto lo voy a resolver hoy mismo en la tarde. Yo igual les escribo un mensaje, ¿sí? Ya todos tienen como algunos punticos de participación que hacemos por el WhatsApp, lo que hicimos hoy es muy importante, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué notas nos quedan para este segundo corte? Para la próxima, les voy a subir una infografía y un texto sobre el embotellamiento del agua. O sea, aseguremos con esta línea de educación ambiental alrededor del agua, ¿sí? Ustedes van a leer muy bien esos textos. Les voy a enviar unas diapositivas que es la parte teórica de la comprensión de texto, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio de participación que consiste en que ustedes van a elaborar preguntas de acuerdo a las diapositivas teóricas, ¿sí? Preguntas como estas. Entonces, cada uno va a hacer como un quiz de 5 preguntitas. Yo ahorita igual les escribo en el WhatsApp y en el Edmodo, ¿sí? Entonces, cada uno va a hacer 5 preguntas de ese material con enunciado, con ABC, como si estuviera en una práctica y fueras a aplicar una prueba a tus estudiantes, teniendo en cuenta la teoría de las diapositivas. Esa va a ser la nota que consolida la participación. Y para el parcial, vamos a aplicar una prueba completa a cada uno por Edmodo de esos mismos materiales. Entonces, la próxima clase yo les voy a explicar un poco lo de las diapositivas. Ustedes van a socializar sus 5 preguntas y en el transcurso de esos días realizan la prueba en Edmodo. Una prueba de comprensión lectora muy similar a la que hicimos hoy. ¿Listo? ¿Queda clara la dinámica? Sí, Sí, señora. profe. Entonces, la participación son 5 preguntas de acuerdo a las diapositivas con enunciado, bien hecha, inferencial, deductiva, crítica. Ahí van a encontrar muchas herramientas, ¿sí? El texto que les voy a enviar tiene de todo. Es texto continuo y también tiene gráficas, infografías y demás. Entonces, van a tener muchas posibilidades para hacer sus preguntas. El otro viernes explicamos la teoría, revisamos sus preguntas, sacamos esa nota de participación y posteriormente aplicaremos la prueba parcial que tendrá todo lo que hemos visto hasta ahora y quizá algunos fragmentos de otros textos, así como si estuvieran haciendo pues como una prueba, pero son textos pues muy sencillitos. En general va a ser de lo que hemos visto hasta ahora, ¿listo? ¿Dudas? Listo, profe. No sé, Jason, Profe. Natalia, sí. Profe, o sea que el parcial va a ser de lo que usted suba al Edmodo, ¿cierto? Sí, yo les voy avisando, pero, o sea, nos vamos prácticamente a sacarle mucho jugo a estos materiales de la abuela Grillo, del artículo del agua embotellada y de una infografía. ¿Listo? Para Lo la que se va a subir al modo. participación. Y para en el modo les voy a poner un aviso exclusivo que diga materiales parcial para que no se pierdan. Listo, voy a poner un aviso para la participación y un aviso para el parcial con todo lo que acabamos de decir con la instrucción. Jason, ¿qué ibas a preguntar? Lo que se va a subir al modo es para responder antes de la próxima clase o durante la próxima clase. Lo que voy a subir es para que tengan listas sus 5 preguntas. O ustedes van a hacer una prueba como la de la abuela Grillo hoy, pero de otro texto relacionado al agua embotellada, ¿sí? Lo traen listico para la próxima clase. ¿Sí me hago Bueno. entender? Sí, profe. Jason. Sí, señora. Listo. Sí, esa es la participación, como la consolidación de esa nota, ¿sí? Y luego esa misma clase yo les digo, listo, para el parcial es esto y tal fecha lo subo al Edmodo y ustedes mismos lo responden y ahí mismo se dan cuenta si sacaron bien o no. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces que tengan Chao, un profe. excelente día. Ya voy a subir las grabaciones y todo lo demás en Chao, WhatsApp. profe, buen día.
Un abrazo. Gracias, profe, profe. hasta luego. Chaito. Chao. Chao, profe. Profe, gracias.